En la semana estaba pasando por una especie de dificultad, como todos pasamos, todas las semanas. Y era un momento muy difícil. Y me encontré con este himno y empecé a cantarlo. Estaba pasando un momento muy difícil, situaciones económicas y todo eso. Y empecé a cantarlo porque me lo encontré en internet. Y llegué al punto en donde dice: los que sufrís de pena cruel, vuestro dolor confiadle a Él, alabadle. Y eso me quebrantó y hizo que levantara mi voz con mayor fuerza. Y es cierto, hermanos, no le alabamos porque Él se lo haya ganado. Es de Él la alabanza. No se la ganó, es de Él, a Él le pertenece. No lo alabamos porque nos va a dar algo, porque vamos a tener la solución cuando queramos y como queramos. Le alabamos porque Él es digno. Él es digno de alabanza. Y así los que sufrimos, esta es una palabra de ánimo, los que sufrimos, los que padecemos. Y si no, ahorita no estamos padeciendo, en un momento vas a padecer. Esa es la vida del cristiano. En ese momento ponte de rodillas y alábale, porque Él es digno. Como testimonio podemos decir, si quieren, milagrosamente, cuando terminé de cantar este himno, me hablaron por teléfono y Dios dio una solución inmediata a esta situación. Fue algo extraordinario. No siempre pasa así. Pero hermano, alabémosle, Él es digno. Yo no le alabé porque pensé que, es que si le alabo entonces, no. Le alabé porque me di cuenta que Él es digno. Podría estar en una situación peor y debería seguirle alabando. En el lecho de muerte y seguirle alabando. Conocí un pastor que en el lecho de muerte, él cantaba himnos al Señor y su último aliento fue una alabanza al Señor. Qué maravilloso que nuestro último aliento pueda ser para alabar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, estamos ante ti, nuestro glorioso Dios, Señor, el dueño de todo lo que somos, de nuestras vidas, de nuestras expectativas, de nuestros sueños, de nuestro camino. Rindiéndote hoy, Señor, nuestra alabanza, inclinando nuestros corazones a ti, suplicándote, oh Dios, que nos hables. Háblanos en este momento, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo que sea digno de que nos hables. Te rogamos que nos hables por tu misericordia, porque nos amas, porque somos tus hijos y te necesitamos, Señor. Pero sobre todo por Cristo Jesús, que es nuestro mediador, nuestro perfecto mediador. En Él confiamos. Pongo mi vida, Señor, en tus manos, mi mente, mis esfuerzos, todo lo que soy, para que hables a través de tu siervo a tu pueblo. Unge este sermón, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, y habla con poder. Te lo ruego, Señor, por amor de tu nombre, por tu misericordia y por amor de tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si me pueden acompañar, por favor, vamos al libro de Hebreos. Como recordarán, estaremos estudiando durante varios domingos. Es una serie de Hebreos. Ya vimos que el mensaje general, en lo que buscan el libro de Hebreos, el mensaje general del libro de Hebreos es a los cristianos para no desfallecer, para no volver atrás, para no regresar, hablando del contexto, a los rituales de la ley, ¿sí? A nosotros, para no regresar a la vida pasada, para no regresar a buscar justificarnos por nuestras propias obras, sino confiar únicamente en Cristo. ¿Por qué? Dice el libro, todo el libro, porque Cristo es supremo sobre todas las cosas. Por eso no vamos a desfallecer, porque Cristo es supremo y nuestra esperanza está puesta en Él.
Entonces vamos a leer todos juntos. Bueno, ustedes lo siguen con su vista, voy a leer. En esta ocasión nos vamos a abocar a los versículos 4 al 14, son 11 versículos, pero vamos a leer desde el versículo 1, así que leeremos el capítulo completo, capítulo 1 de el libro de Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se verán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Me llama mucho la atención, y Rubén, cuando predicaba Romanos, lo mencionaba muchas veces, la manera como el Señor en su providencia hacía coincidir varios temas del primer culto y del segundo culto, ¿recuerdan? Y en esta ocasión es muy interesante como desde el domingo pasado, este domingo y el domingo que viene, primeramente Dios, se nos está hablando en el libro de Daniel de un mensaje que llevó un ángel, ¿sí? Y providencialmente el Señor dispuso que el domingo pasado se nos explicara y que se nos recordara que hay una realidad alterna, una realidad paralela a la que estamos viviendo en nuestro mundo material, ¿verdad? Y es este mundo espiritual, en donde hay ángeles, ¿verdad? Y se nos explicaba que estos ángeles tienen funciones y están al servicio del Señor, y que son una realidad ineludible. Y aquí el autor de Hebreos justamente va a empezar a hablar de ángeles, y empieza a decir que Jesús, el Hijo, hasta aquí solo lo está llamando, hasta ahorita solo lo llama el Hijo, pero después se va a referir a él como Jesucristo. Bueno, el Hijo, dice, es superior a los ángeles, y empieza a decir varias razones de él, por qué él afirma que Jesucristo es superior a los ángeles. Esto, para este momento en que se está hablando de estas personas, es muy importante, y para nosotros también. Pero ¿por qué es tan importante en este contexto de este tiempo? Bueno, porque habían muchas personas dentro de las iglesias que estaban inclinándose a regresar, como ya dijimos anteriormente, a los rituales de la ley, ¿verdad? Pero ¿por qué mencionar a los ángeles? Bueno, porque los ángeles para el judío eran muy importantes, ya que la palabra de Dios dice que los ángeles dieron la ley, que los ángeles trajeron la ley a los hombres, ¿sí? Y entonces para ellos los ángeles son sumamente importantes. Pero más aún si le agregamos que los ángeles son los únicos seres espirituales que están cerca de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre no puede ver a Dios ni se le puede acercar, ¿verdad? Si ni siquiera se podían acercar al lugar santísimo en el tabernáculo,
a Dios, a su presencia genuina, única en el cielo. Nadie se puede acercar. Y los ángeles moran ahí, día y noche están ministrando a Dios en su presencia. Por eso son tan apreciados por el pueblo al que se está dirigiendo el autor de Hebreos, porque son los únicos. El que se manifestara un ángel, todas las veces que se manifestó, que se muestra en el Antiguo Testamento, era glorioso, porque era estar con alguien que día y noche está con el Señor. Era lo más cercano que se podría decir que podrían estar de Dios en ese entonces. Y hasta se le nombra de varias maneras. En algunos momentos como el ángel del Señor. Hay algún debate de repente sobre si era una cristofanía o era un ángel enviado al Señor. Era Dios mandando un mensaje a través de alguien, sea de una cristofanía o sea otro ángel, pero era Dios hablando a los hombres. Sí, como vimos desde los versículos 1 al 3, Dios ha hablado a los hombres. Así que por estas razones, en este momento es que el libro de Hebreos está hablando de esta manera, por esta inclinación de las personas de este tiempo, de los cristianos, de muchos, tenían esta inclinación a creer, ya sea que los ángeles son superiores a Cristo, o que Cristo es igual a los ángeles, o peor, que Cristo es un ángel. Hoy en día hay sectas que afirman esto, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, afirman que Cristo es un ángel. Pero recordemos que todo este mensaje es dado para advertir a los creyentes a no claudicar, para animarlos a permanecer y no volver atrás. Esto quiere decir que creer algo diferente de que el Hijo es superior a los ángeles podía hacerlos caer y volver atrás. Bien, también quiero recordarnos que, como dijimos en el primer mensaje, el autor de Hebreos va a usar mucho pasajes del Antiguo Testamento para argumentar, para presentar sus argumentos, y mucho hace uso de los salmos. Pero ¿por qué hace uso de los salmos? Aparte de que los salmos son muchos, son mesiánicos, es decir, hablan del cumplimiento futuro, ¿sí? Y el autor de Hebreos justamente va a decir: hey, miren, esto que anunciaba se está cumpliendo hoy. Esa es la principal razón. Pero también porque en ese entonces, cuando se reunían, eran animados a cantar salmos y cantos espirituales, y se cantaban muchos salmos y se memorizaban salmos por medio de cantarlos. Entonces, por eso, cuando el autor de Hebreos menciona pasajes de los salmos, inmediatamente viene a la mente de ellos. No es que los desconocieran, no es como que se les dice y dicen: ay, ¿de dónde sacó este cuate? No, ya los conocen porque los tienen memorizados. Y más aún en este entonces, la versión, digamos, que prevalece de las escrituras es la conocida como la Septuaginta, es decir, la traducción de la Biblia en hebreo al griego, ¿sí? Y usa mucho, el autor de Hebreos se basa mucho en la Septuaginta. Nosotros no estamos leyendo la Septuaginta, nosotros leemos la versión Reina Valera, es decir, en español, revisada del 60 la mayoría de veces. Entonces, bueno, este es el contexto, ¿sí? El autor nos va a decir entonces que el Hijo es superior a los ángeles, y nos va a dar al menos 8 razones para justificar su argumento, y nos va a dar 7 citas bíblicas, 5 salmos, un cántico de Moisés y una porción del libro de Segunda de Samuel. De manera que de los versículos 1 al 3, nosotros, ¿cuál fue nuestro punto principal? Si Dios ha hablado, del versículo 1 al 3 de Hebreos, de Hebreos 1, si Dios ha hablado, debemos obedecerle. Ahora, en esta porción, nuestro punto es: si el Hijo es más supremo que los ángeles, debemos adorarle. Entonces, nuestra primera reacción debió ser: debemos oírlo y debemos obedecerlo. La segunda reacción, debemos atender a su voz. La segunda reacción que debemos tener leyendo Hebreos es: debemos adorarle. Así que el primer argumento que nos da
el autor de Hebreos para decirnos el Hijo es superior a los ángeles es, si quieren anotarlo, Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es el Hijo. Lo primero con lo que nos encontramos en el versículo 4 es que dice hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, se establece que Jesús es superior a los ángeles, y la primera razón que nos da para esta consideración, es por el nombre que se le da a Jesucristo, que dice que es más excelente. Dice Jesucristo es superior porque ha recibido un nombre más excelente. ¿Cuál es este nombre? Bueno, lo vemos en el versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ok, está diciendo, a ningún ángel jamás se le llamó el hijo. Ok, vemos que en algunas porciones de las escrituras se menciona a los ángeles como los hijos de Dios. Lo vemos en Job, cuando comienza Job, y los hijos de Dios. O se menciona en Génesis, y los hijos de Dios, refiriéndose probablemente a los ángeles. Pero ningún ángel en particular se le llama como el hijo. Aquí las personas saben que el Hijo es un título para el Mesías, y más aún siendo que el Salmo 2, que es al que se está refiriendo, es mesiánico, ¿sí? Es decir, habla del futuro Mesías, y también se está refiriendo a segunda de Samuel, ahorita lo vamos a ver, que es el pacto de Dios con David. Es profético acerca de el Mesías. Si quieren, acompáñenme al Salmo 2:7. Salmo 2, versículo 7. Todo este salmo es mesiánico. Y en particular el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, se cree que este salmo lo escribió David, porque se cita en el libro de Hechos como que David, dice que David nos dio este salmo, ¿sí? Que David nos dijo a través de este salmo. Entonces se entiende que por lo menos en la época de Hechos de los Apóstoles se tenía la creencia entre los judíos de que David había escrito este salmo, ¿sí? Y este salmo, si lo escribió David, está hablando acerca también de él como rey, pero no se puede estar refiriendo aquí que Dios le está diciendo a él, a David específicamente, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Por qué no se puede estar refiriendo a él? Debe estar hablando a alguien más. Vemos el siguiente versículo que dice, pídeme, versículo 8, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En David no es cumplido esto. Vemos en nuestro mismo pasaje en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 2, 1-2, que se está cumpliendo en Cristo, que Él es heredero de todo, dice. Entonces vemos que en Cristo se cumplió esto, de que fue heredero de todo, de que se le dieron todas las naciones. Y más aún, si vemos cómo termina el Salmo. Dice en versículo 12, honrad al Hijo. ¿Se estará refiriendo a Él? ¿A que Dios le acaba de decir que Él es el Hijo? Y está diciendo, honrenme a mí. No lo creo. Veamos adelante. Dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y después dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sí? El único al que David se refiere en sus salmos como bienaventurados por confiar en Él es en Dios. Y en este momento se está refiriendo al Hijo de Dios prometido, al Mesías. No sé si este salmo se escribió antes o después del pacto establecido con Dios por David. Pero ¿qué dice este salmo, este pacto? Vamos a segunda de Samuel, si quieren, 7, capítulo 7, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Bueno, vamos al 12. Segundo de Samuel 7, desde el versículo 12.
Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ok, David tuvo un hijo y tuvo descendientes mediante los cuales fue afirmado el reino de Israel, comenzando por Salomón, y siguió el linaje de David en adelante. Pero vemos en el versículo 16 que dice: y será afirmada tu casa y tu reino, dice, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, que dice, eternamente. Hermanos, hubo un momento en la historia en que fue quitado la familia de David del trono de Israel. Quiere decir que esta promesa no fue cumplida en los descendientes directos de David, carnales, sino que en un futuro hubo uno en quien sería cumplido de manera eterna, y también iba a ser descendiente de David. Es Jesucristo, descendiente en la carne, digamos, de David, y en él sí se cumplió una permanencia eterna de su reino, eterna. Él fue exaltado hasta lo sumo. Él es rey. Él se sentó a la diestra del Padre y hoy reina y seguirá reinando para siempre. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, lo que le está diciendo a sus lectores o a los que están escuchando es: el hijo del que se está hablando en estas profecías no es el rey David, es Jesucristo. ¿Sí? Y estas alabanzas que se dan no son solo a Dios, son a Jesucristo. ¿Y por qué digo alabanzas? Porque dice, bienaventurados los que en él confían. Está hablando del Hijo y está hablando de Dios. ¿A quién va a decir el rey David que confíen sino en Dios? ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Vamos a ver a lo largo de todo el libro de Hebreos que si algo hace el autor es decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Y esto es una de tantas veces que eso hace. Entonces, el primer argumento, la primera razón para establecer que el Hijo es mayor que los ángeles, es decir, que Jesucristo es mayor que los ángeles, es decir, porque Él fue llamado el Hijo. ¿Ok? Segundo argumento, Jesucristo es adorado por los ángeles. Ese es el segundo argumento. Después de dar el primer argumento, dice en el siguiente versículo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En donde el argumento es, ¿cómo no va a ser superior a los ángeles si los ángeles mismos lo adoran? Aquí está citando Deuteronomio 32:43, repito, en la Septuaginta. Si quieren vean versículo Deuteronomio 32, si no yo lo leo, no se preocupe. Deuteronomio 32:43. En el momento que se leía en este tiempo, dice, alabad naciones a su pueblo. Y aquí vemos en nuestra traducción directa del hebreo, ¿sí? Dice, porque él vengará la sangre de sus siervos. Entre estos dos versículos, en la Septuaginta, dice justamente, alabadle todos los ángeles de Dios. Y era un salmo que cantaban en ese entonces en las iglesias, y cantaban refiriéndose, ¿sí?, a Dios, ¿sí? Porque dice, repito, 43, dice, alabad naciones, dice aquí a su pueblo, pero no dice a su pueblo digamos en el idioma original, dice alabad naciones con su pueblo. Ahí sí tiene más sentido, ¿sí? Alabad naciones con su pueblo, y dice alabad todos sus ángeles su nombre. Alabad, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es interesante el término que usa, ¿verdad? De primogénito. Porque ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando escuchamos primogénito? Recordamos, por ejemplo, que fueron muertos los primogénitos, todos los primogénitos en Egipto, ¿verdad? Fueron muertos todos los primogénitos en Egipto. Y dices, el primer nacido.
pero no es el concepto que está manejando en este momento. Miren, el idioma hebreo es un idioma muy amplio, ¿sí? Y dentro del concepto primogénito no solo se refiere al primer nacido, sino se refiere a alguien muy exaltado, alguien que tiene el primer lugar, ¿sí? Y un ejemplo lo podemos ver en el Salmo 89, 27, que nos confirma que esta es la apreciación que está teniendo el autor de Hebreos. Salmo 89, 27 dice así: yo también le pondré por primogénito, es decir, es un título, ¿sí? Aquí se está usando la palabra primogénito como un título y dice: es el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué significa primogénito en este contexto? El más excelso, el superior, el mejor, lo máximo, el que tiene la prioridad sobre todo. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el segundo argumento para decir que Jesús es superior a los ángeles? Respondemos, porque los mismos ángeles le adoran. Y seguimos preguntando, ¿y por qué lo adoran los ángeles? Porque Jesucristo es el primogénito, es decir, es el más excelso, es el superior, es el mejor, es el que tiene la prioridad sobre todo. Ok, entonces ya vimos cuál fue el primer argumento: es Jesucristo es el Hijo. El segundo, Jesucristo es adorado por los ángeles. Si los ángeles le adoran, pues es superior. Y el tercer argumento es Jesucristo es servido por los ángeles. Vemos que en el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí una vez más el autor está usando la Septuaginta, ¿sí? La cual no dice precisamente espíritu, se usa la misma palabra que traducido al español es espíritus, igual se puede traducir al español como vientos, ¿sí? Miren, quiero darles un consejo personal para su estudio personal en su casa, cuando estudien la palabra. De preferencia, si no tienes una Biblia de este tipo, consíguela. Una Biblia que tenga referencias, ¿sí? Que tenga las citas. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy usando una que no tiene las citas. Las tengo aquí en mi bosquejo. Pero cuando estudiemos la Biblia, lo mejor es que tenga las citas. ¿Dónde viene esto? ¿De dónde está citando esto el autor? Que las tenga, a veces la tienen a la mitad atravesada en la página, a veces la tienen hasta abajo e incluso algunas veces le agregan explicaciones, ¿sí? Les recomiendo que lo hagan así, para que puedan entender mejor, para que podamos entender mejor de qué nos está hablando. Y en este caso, esta no es la excepción. Se está citando el Salmo 104. Y en el Salmo 104, si bien no lo vamos a leer todo, podemos ver que en el Salmo 104 se está hablando de la alabanza a Dios en su creación. De esto habla el Salmo 104. ¿Sí? Dice que toda la creación le alaba, que Él es alabado en su creación y su creación le alaba. De eso habla todo el Salmo 104. Y en particular dice: el que hace a sus ángeles vientos, dice, y a sus ministros llamas de fuego. Está diciendo todo el Salmo, toda la creación obedece a Dios. Dios ordena y la creación hace. Toda la creación alaba al Señor, toda la creación le sirve al Señor. Y dice, y no es la excepción con los ángeles, porque los asemeja al viento y a los relámpagos. Está diciendo que los ángeles, cuando Dios quiere algo, ellos están atentos, están ahí. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor los manda y ellos hacen y van. Lo estamos viendo en el libro de Daniel. Dice que Dios mandó a un ángel a confortar y a darle respuesta a la oración de Daniel, y se encontró con una batalla y después iba a regresar, ¿sí? A apoyar a Miguel, etcétera. Y Dios los está mandando y ellos prestos para atender la voz de Dios, para obedecerle y para servirle. Y aquí es interesante hacer un paréntesis en donde nosotros reflexionemos,
Porque aquí cuando está diciendo, ciertamente de los ángeles dice que son sus ministros, pareciera que los está haciendo menos a los ángeles, pero no es así. Al contrario, miren, si nos vamos al contexto de esta época, el ministro de un rey, el mensajero de un rey, era la persona más importante del rey. El rey no podía confiar en alguien más que en su mensajero personal, y los ángeles son los mensajeros personales del rey. Entonces no está haciendo menos a los ángeles. No nos equivoquemos, ¿sí? No nos equivoquemos a pensar, pues los ángeles son solo, y Jesucristo, no, sí, Jesucristo sí, pero tampoco es como que los ángeles, solo ministros. No, ministros personales del Señor. El autor no está en ningún momento queriendo hacer minimizar a los ángeles, ¿sí? Pero sí exaltar a Cristo. Eso sí, entonces ellos son ministros, y los ángeles que atienden a la voz de Dios, que están atentos todo el tiempo a lo que Él dice, ellos atienden, responden, regresan a ver qué más desea el Señor. La pregunta es, nosotros que somos su pueblo redimido, ¿qué hacemos al respecto de lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué tan atentos estamos a lo que Dios nos está pidiendo? Es decir, ¿cuánto tiempo pasas leyendo las escrituras para saber qué es lo que Dios quiere de ti? Porque no hay otro lugar donde Dios te vaya a decir qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo las escrituras? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? O tal vez tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo pasas en tu celular? El tiempo que estás en tu celular, ¿podrías aprovecharlo para estar más tiempo en oración o en la lectura de la palabra? ¿O cuánto tiempo pasas en el trabajo, si es que tú decides tus propios horarios? Ese tiempo es más importante para ti que el tiempo que pasas en la palabra, o ese tiempo te agota, el tiempo en el trabajo te agota tanto que llegas a casa y ya no tienes fuerzas para leer la palabra u orar. Tenemos que reflexionar en esto, porque si los ángeles, que son ministros, están prestos para escuchar su voz y atenderla, ¿cuánto más nosotros que somos su pueblo? Niños pequeños que me escuchan, ¿cuánto tiempo pasas jugando? ¿Acaso es muchísimo más tiempo del que lees la Biblia, del que oras? Hay que reflexionar en esto. Jesucristo es nuestro Señor, y nosotros también somos llamados ministros del Señor, igual que los ángeles. También somos siervos del Señor, igual que los ángeles. Muchos de nosotros debemos ser honestos y decir, sí, estoy perdiendo el tiempo, la verdad, y cambiar. Cierro el paréntesis. Vamos al tercer argumento, tercera razón que nos da el autor. Perdón, la cuarta razón. La cuarta razón es: Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo es Rey. Esta es la cuarta razón. Dice el versículo 8: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí el autor está citando un salmo muy conocido por los cristianos del primer siglo. Es cantado junto con otros salmos, y es un salmo, otro de los salmos mesiánicos. De este salmo se hace alabanza y reconocimiento a un rey que es tipológico del Mesías. Estamos hablando del Salmo 45. Se hace alabanza a un rey que es tipológico del Mesías, es decir, en este rey se veía un futuro Mesías. De hecho, podemos afirmar que para el pueblo hebreo era mesiánico, porque en una de las traducciones o versiones que ellos tienen en un Talmud se encuentra en el Salmo 45, en el versículo 2, en arameo dice: tu belleza, oh rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres. Se está hablando de un rey
en este salmo. Pero aquí reconocemos que el mismo pueblo hebreo reconoce como un salmo mesiánico. Se está hablando del futuro Mesías. Para nosotros que sabemos quién es el Mesías, podemos decir de Cristo. En este salmo se está hablando directamente de Cristo. Sin embargo, al autor de Hebreos no le basta con identificar a Jesucristo con el Mesías, antitipo de este salmo, sino que se va directamente al versículo 6, donde habla específicamente de Dios y se lo atribuye a Jesucristo. Es decir, en el salmo se habla de un rey. Este rey es tipológico del Mesías, pero hay una parte del salmo que es específicamente el versículo 6, en que nos habla de Jehová Dios, y este versículo se lo atribuye a Jesucristo. Dice, por eso dice, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces vemos que está reconociendo a Jesús como Dios una vez más. Es rey, es Mesías y es Dios. Por eso dice, es superior a los ángeles. Lo presenta mayor que los ángeles por estas razones. Este rey es un rey eterno y es un rey íntegro y recto. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Calvino, en su comentario a los Hebreos, añade: el cetro, cito, el cetro que está en las manos del Hijo es un cetro de rectitud para administrar justicia y equidad. Pero la rectitud en el reino de Cristo tiene un significado más amplio. Es que Él, Jesús, por medio de su evangelio, y pone entre brackets, entre cosas, que es su cetro espiritual. Dice, nos renueva, dice, el evangelio es su cetro espiritual, nos renueva según la rectitud de Dios. Ok, ¿para qué servía el cetro de un rey? ¿Recuerdan la historia de la reina Esther? Nadie podía entrar a la presencia del rey si el rey no extendía el cetro, ¿verdad? Hermanos, por eso habla de su cetro de rectitud, su cetro de gracia. Él nos extendió su cetro por el cual podemos pasar a la presencia de Dios. Qué importante que mencione en este momento el autor de Hebreos el cetro del rey, porque es el evangelio por medio del cual Él nos da entrada, nos extiende el evangelio, su cetro, para darnos entrada. Es un cetro de pura gracia. Es increíble, es maravilloso, no se le va nada a Dios. Aquí nos está enseñando esta verdad que es tan maravillosa acerca de este rey. Por eso dice, el Hijo es superior a los ángeles, porque es rey y tiene un cetro que es de rectitud, es de justicia, y lo ha extendido a nosotros. Ok, ese es nuestro cuarto argumento. ¿Cuál es el quinto argumento que da? Y es: Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo es el perfecto Mesías mediador. Jesucristo es el perfecto Mesías mediador. Dice en el siguiente versículo, que se basa en el mismo salmo, que es el Salmo 45, pero en el versículo 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ok, dice que fue ungido por Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce también la palabra ungido? Mesías, ¿sí? El Cristo, ¿sí? Es el ungido, ¿ok? Es el Mesías eterno. No hubo un momento en el tiempo en que Jesús fue ungido como Mesías, sino que así como en el versículo anterior dice que Él es el rey eterno, Jesús, el Hijo, es el Hijo eterno, es el Mesías eterno, ¿sí? Es el Rey eterno. Su carácter de Mesías, su carácter de Hijo, su carácter de mediador es desde la eternidad. No obstante, sí cabe preguntarnos, ¿en qué punto de la obra de Cristo podemos ver este equilibrio perfecto? ¿Cuál equilibrio perfecto? Pues dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿En qué momento vemos esto? En la cruz.
En la cruz vemos esto: amar y aborrecer al mismo tiempo. Él murió en la cruz porque nos amó, y Él siempre en su ministerio terrenal enseñó que aborrecía el mal, que aborrecía la maldad. Y por cuanto aborrece la maldad, el Padre castigó el pecado y la maldad en su Hijo. Es este equilibrio perfecto. Amó la justicia y aborreció la maldad, y Él se ofreció para que en Él fuera castigada la maldad. Imagínense cuánto amor y cuánto aborrecimiento a la maldad que permitió, y él se ofreció para que en Él fuera castigada la maldad. ¿De quién? De su pueblo. De su pueblo. Fue una obra sumamente perfecta, y por eso es tan perfecta que dice que lo ungió Dios. Dice: porque amaste la justicia y porque aborreciste la maldad, te ungió Dios. Vemos en el Salmo 2 que le dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Hace poco escuchaba el mensaje de un hermano muy querido respecto a este salmo, que decía: yo nunca he visto, dice, que un padre le diga a su hijo, por más bien que se porte, que se alegre tanto de su hijo, que le dice: pídeme, te lo doy todo, toma el carro, lo que quieras. Nunca. Porque al siguiente minuto, después de que hizo maravillas, el hijo ya hizo un berrinche, ¿verdad? Pero del Hijo, Dios el Padre dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, porque está maravillado de su Hijo, porque es un Hijo perfecto y su obra es perfecta. Por eso lo ungió. ¿Y cómo lo ungió? Dice: con óleo de alegría, más que a tus hermanos. Quiero que me acompañen por favor a Isaías 61:3, porque es importante ver quiénes son sus hermanos, porque por la temática podemos ser tentados a pensar que está hablando de los ángeles, que los ángeles son sus hermanos, pero no es así. Dice Isaías 61:3. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿De quién está hablando? De los redimidos, de sus hijos, de ti y de mí. Dice que nosotros recibimos este mismo óleo junto con Cristo. A Dios se le dio óleo de alegría y es derramado a nosotros también por su obra perfecta, y nos gozamos con Él. Él dice Hebreos 2:11 más adelante que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y aquí, cuando habla de sus compañeros, está hablando de nosotros, así como en el 2:11 nos llama hermanos de Jesús por su obra perfecta. Él fue ungido y nosotros recibimos esa unción por medio de su Espíritu, y hoy tenemos óleo de gozo en lugar de cenizas, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso hace rato les mencionaba, yo estaba en angustia en la semana y me puse a alabar al Señor, y me recordó que Él me dio óleo de gozo, manto de alegría. Y así debemos hacerlo, hermanos. Recordar qué es lo que tenemos en Cristo. Después nos da otros dos argumentos. Sexto y séptimo argumento nos los da juntos. Es que Jesucristo es creador y es inmutable, y nos los agrupa en una sola cita, que es el Salmo 102 del 25 al 27. Y dice, y estos son los versículos del 10 al 12. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos
se envejecerán como una vestidura, y como un vestido envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Como ya nos lo había anticipado en el versículo 2, menciona que el Hijo es el creador. Y aquí vuelve a tocar este tema de que el Hijo es el creador para recalcar, la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Dice, Él es superior porque es creador, pero no es creador solamente de todo lo demás, también de los ángeles. Dice, Él creó los ángeles. ¿Cómo no va a ser superior a ellos si Él mismo los creó? Pero no solo por el simple hecho de ser creador y ellos ser su creación, es superior. Nos da la certeza de que la creación tiene principio y Él es eterno. Dice, la creación envejece como una vestidura, pero del Hijo dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo no solo es creador, Jesucristo no solo es eterno, Jesucristo es inmutable. Él no cambia. Jesucristo no cambia. En el capítulo 13, de hecho, nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿en qué contexto nos lo dice? ¿Y por qué nos repite tanto el autor de Hebreos que Jesús no cambia? ¿Por qué es tan importante que nos diga que Jesús es inmutable? Nos lo dice en el mismo capítulo 13, unos versículos antes, el versículo 5 y 6 dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la razón por la cual es importante reconocer que Jesucristo no cambia, porque nos da confianza. Porque si dijo, hermanos, tú y yo podemos cambiar, tú y yo podemos rebelarnos, tú y yo podemos pecar, podemos caer, podemos desfallecer, pero Él es permanente, Él no cambia. Y si Él dijo, no te dejaré, no te va a dejar. Si Él dijo, no te desampararé, no te va a desamparar. Y si dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo va a cumplir, porque Él no cambia. Por eso es tan importante que ahorita esté mencionando esto. Dice, es superior, dice, porque los ángeles pueden cambiar. Lo vimos con Lucifer, ¿no? Pueden cambiar, pero el Hijo no cambia. Él es igual siempre, Él siempre permanece, Él no tiene doblez. Y por eso tenemos nuestra confianza firme en que todo lo que se dice en este libro es verdad y se cumplirá todo, todo se cumplirá. Por eso estamos seguros. Así que no temamos. Por eso es tan importante que reconozcamos que el Hijo es superior, porque no cambia. Y finalmente el último punto, que el último argumento que nos da es que Jesucristo es soberano. Nos lo dice en el versículo 12, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 110. Al Señor Jesucristo, debido a su obra perfecta, lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su lado derecho. Dice, lo sentó a su diestra. Esto lo vemos en Filipenses 2, del 5 al 11. Lo vemos en el libro de Hechos 2:33, en Colosenses 3:1, en Romanos 8:34. El hecho de decir que está sentado a la diestra de Dios no significa de un lugar físico. Nos está hablando de una autoridad soberana que comparte con Dios, ¿sí? De una gloria que comparte con Dios. Una gloria que solo pueden tener los reyes, es decir, pisar la cabeza de sus enemigos. Nos da la imagen de un rey que pelea, vence contra el reino enemigo, le trena a sus enemigos y pisa el cuello. Dice, yo he vencido. Esta es la imagen que está trayendo a la mente de los que están escuchando. Este rey es soberano. Y se han puesto a sus enemigos, se van a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso es estrado de sus pies, es decir, Él va a vencer y los va a pisotear, ¿sí? Es esta escena la que trae a la mente de los que están escuchando. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y también lo menciona en Filipenses, pero más aún, a ti y a mí
Hermano, hermana, nos debe traer una escena a la mente, una escena que está en las Escrituras, al final de las Escrituras, acerca de nuestro Rey soberano, en Apocalipsis 5, donde está la adoración celestial. Dice: y miré, versículo 11 del capítulo 5, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego dice, versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, dice: oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él es soberano y Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Él es el Rey soberano, a Él le pertenece todo, y todo se postra ante Él, y al final todo aquel que hoy no se han rendido se va a rendir. Todos le van a adorar. El Hijo es superior a los ángeles porque es soberano, y porque Él es soberano merece toda la alabanza. Podemos ver como conclusión, por medio de los argumentos que nos presenta el autor de Hebreos, que efectivamente el Hijo es más supremo que los ángeles. Pero podemos decir, bueno, pues ya lo sabía, pues yo nunca dudé que fuera superior a los ángeles. ¿Qué tiene de relevante para mi vida esto? ¿Qué tiene de práctico relevante que Cristo sea superior a los ángeles para mí? Todo. Es el meollo del asunto, es el pináculo, es la clave del evangelio. Hermanos, necesitábamos ser redimidos de nuestros pecados, y para la remisión de pecados debía haber derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No podía redimirnos un ángel, pero tampoco podía ser por las bestias y los animales que eran sacrificados. ¿Por qué? Porque el que pecó fue un hombre, y el que redimiera tenía que ser un hombre. El Dios hombre Jesucristo debía morir. No podía ser un ángel, no podía ser un animal, y no podía ser cualquier hombre. Tenía que ser un hombre y Dios al mismo tiempo. Dios mismo, porque solamente Dios puede recibir y soportar el pago de los pecados de una multitud que han de ser redimidos. Porque la ira de Dios ha de ser descargada sobre los pecadores. Está anunciado en toda la palabra. La copa de la ira de Dios se está preparando, dice, y será derramada. Serán obligados, dice una escena, dice: serán obligados los enemigos de Dios a beber la copa de la ira de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el Getsemaní hablaba de una copa. Es la copa de la ira de Dios que solo Jesús la podía beber y soportarla. ¿Cómo sabemos que la soportó? Resucitó. Por eso es tan importante este punto que menciona el autor de Hebreos, de que el Hijo es superior a los ángeles. No solo para que sepamos: ay, qué buenos argumentos, ahora yo voy a ir con los testigos de Jehová. No, es para saber que tú y yo necesitábamos que el Hijo fuera superior a los ángeles, que fuera Dios mismo el Hijo, para que fuéramos redimidos. Y por eso Él es digno de alabanza. Y regresamos al primer punto, y nuestro punto central de este mensaje: si los ángeles le adoran, cuanto más nosotros hemos de adorarle. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre celestial,
Qué grande eres, qué perfecto eres. Señor, nadie podría imaginarse un plan de redención tan perfecto. No hay nada más asombroso, más glorioso, Señor, que tu plan de redención manifestado en el Evangelio, en ese nuevo pacto hecho por nosotros en Cristo, el cual nos redimió de todo pecado en esa cruz. Lo necesitamos y necesitamos recordar esta verdad una y otra vez todos los días de nuestra vida. Te ruego, Señor, que si alguien aquí no había sido convencido de esta verdad, por medio de tu Espíritu Santo lo convenzas y se arrepienta y se rinda a ti, reconociéndote que eres el único Salvador, el único Redentor que te necesita. Te alabamos, Dios, porque tú nos has redimido. Te alabamos en tu Hijo Jesucristo, que es perfecto y es más supremo que los ángeles y que todas las cosas. Gracias te damos por tu palabra. Y reconocemos que hoy, con más razón, con más ánimo, hemos de adorarte, hemos de alabarte, de exaltar tu nombre, de exaltar el nombre de Cristo. Amén.